que vayan a clase en esta mañana. Bueno, todos los que están, la mayoría son de casa. Bueno, también tenemos visitas y les damos la bienvenida. Qué bueno que están con nosotros, acompañándonos en esta mañana, ¿sí? Una visita ya conocida, ya de casa también. Bueno, pues estamos iniciando esta semana, este domingo, con la Semana Santa, así conocida, ¿verdad? La Semana Mayor, ¿verdad? Bueno, este acontecimiento, pues no meramente tenemos que verlo solo como una tradición. Y si así fuera una tradición, es una tradición buena. ¿Por qué? Bueno, porque es uno de los acontecimientos o el acontecimiento más importante para la cristiandad. Dios el Padre, en su propósito, envió a su Hijo, ¿verdad?, a este mundo, se encarnó, nació de la Virgen María y, bueno, inició su ministerio con un propósito: salvar al pecador, a hombres como tú y como yo. Y, bueno, en esta semana recordamos la última de las semanas de nuestro Señor Jesucristo antes, ¿verdad?, de llegar a la cruz del Calvario. Así que recordamos ese momento de que Cristo Jesús fue llevado a la cruz por nuestros pecados. Pero de nada serviría ir a la cruz si Él no hubiese resucitado. Porque creemos en un Jesús resucitado, en un Jesús que se levantó de los muertos. Y que, bueno, después de haber resucitado y andado con sus discípulos otros 50 días más, después fue ascendido a los cielos y hoy está, dice la palabra, a la diestra de Dios Padre, y desde ahí intercede por cada uno de nosotros. Bueno, vayamos a las Escrituras y veamos qué nos dice un día como hoy. Aproximadamente más de 2000 años, ¿verdad?, han pasado, y vamos a Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículos 28 al 40. Lucas 19, versículos 28 al 40. Ahí vamos a estar meditando, pero también el escritor de Lucas, el médico conocido, ¿verdad?, de profesión como médico, y un seguidor de Jesús, pero un seguidor de Jesús después. No estuvo con Jesús en el ministerio, pero conoce de Jesús más adelante. Versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Qué fue lo que Jesús dijo antes? Porque el escritor de Lucas nos va a decir, dicho esto, ¿sí?, en vista de aquello o de lo cual había dicho, ¿sí? Pues bien, después de eso, ¿verdad?, Jesús empieza a caminar con rumbo a Jerusalén. ¿Pero qué había acontecido antes? Bueno, es interesante leer el contexto, ¿verdad?, leer los versículos anteriores. Podemos iniciar desde el capítulo 19. ¿Qué aconteció? ¿Qué nos dice Lucas en el capítulo 19? Bueno, que ahí se va a encontrar con un personaje muy conocido para nosotros, sobre todo con los niños. Le contamos esa historia de Zaqueo, aquel hombre pequeñito de estatura, ¿verdad?, pero un hombre muy importante en su sociedad. Era un publicano, importante porque, bueno, era un recaudador de impuestos para ese tiempo, un recaudador de impuestos, pero un recaudador de impuestos para ese tiempo en la sociedad judía no era querido, ¿verdad?, no era apreciado, contrario, era odiado, detestado, se tenía como el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, siendo él judío, se sentaba para cobrarle los impuestos a sus paisanos, al pueblo de Israel, para llevar ese recurso, ¿verdad?, al imperio, a Roma. Y por eso eran detestados los publicanos. Bueno, él sabía que Jesús estaba en ese lugar,
¿sí? Sabía que iba a pasar por su ciudad y él dice, no me pierdo este momento. Pero como tenía problema con la estatura, en la multitud dijo, no voy a poder ver a Jesús. Entonces se le ocurrió la idea, subirse a un árbol y desde ahí ver cuando pasara Jesús por su calle, cerca de su casa, no sé, ¿verdad? Y sí, cuando Jesús pasó, le vio. Dice que alzó la mirada al Señor y vio allí trepado a Zaqueo en el árbol y le dice, Zaqueo, baja, desciende rápido, ¿sí? Porque hoy voy a estar en tu casa. ¿Sí? Hoy voy a ir a tu casa y Zaqueo, contento y gozoso, se baja a prisa y va a su casa, recibe a Jesús en su casa y estando ya ahí conviviendo con Jesús, ¿verdad? Empezaron las murmuraciones. Empezó la gente a hablar y decía, no sabe que ha entrado a casa de un hombre pecador, del peor. Ahí está el maestro comiendo con este pecado. Y bueno, al oír esto, al llegar a oídos de Zaqueo estas murmuraciones, él dice, Señor, yo doy la mitad de mi sueldo, ¿sí? De lo que yo gano, lo doy la mitad a los pobres, a los necesitados. Y si en algo he defraudado a alguno de mis paisanos, estoy dispuesto a devolvérselo 4 veces. Jesús dijo la siguiente palabra en el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No, la salvación no llegó a casa porque Zaqueo daba la mitad de su sueldo a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. No por ser caritativo, no por ser buena onda con la gente. No es por eso, dice Jesús. No es tampoco porque estés dispuesto a dar 4 veces si has causado algún daño, si has defraudado a alguien, si le has robado. Tampoco es por esa acción. La salvación ha llegado porque al igual que Abraham, ¿sí?, que creyó a Dios, y eso, el creer, le fue contado por justicia para Zaqueo, porque has creído en Jesús, porque has creído en el Salvador, porque estaba dispuesto a tener ese encuentro con Jesús, por la fe en Él. Por eso nos va a contar los versículos 28, dicho esto, ¿qué fue lo primero que dijo Jesús? Que la salvación no viene a ti ni a mí por lo que hayamos hecho, o por las buenas personas que somos, entre comillas. ¿Sí? Si tú crees que porque eres una buena persona y no eres tan malo como otros, es que ha sido Dios compasivo contigo para darte la salvación, el Señor dice, no es por eso, es solamente por fe, por creer, así como Abraham. Y lo siguiente que en este primer episodio va a decir el Señor es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo primero que Jesús había dicho. Segundo, oyendo ellos esto, Jesús siguió su camino, siguió caminando, avanzando. Y va a decir que dijo una parábola. Dice Lucas que el Señor ahora dijo una parábola después de haber tenido el encuentro con Zaqueo. Y en esta parábola nos va a decir que les va a contar la historia de un hombre importante, un noble, ¿sí? Alguien de una familia poderosa, real, ¿sí? Y ese hombre noble un día emprendió un viaje a un país lejano donde iba a recibir un reino. Al irse, llamó a 10 de sus siervos y le entregó posesiones, le entregó minas, dice ahí el pasaje, ¿verdad? Para que lo multiplicaran hasta cuando él llegara iba a hacer cuenta con ellos. ¿Se acuerdan de hace 15 días que hablábamos de mayordomía?
¿sí? El primer principio de la mayordomía es que hay un dueño, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que hay un dueño. Y si hay un dueño, nosotros somos administradores. Y como administradores, ese dueño un día va a venir a pedir cuenta de la administración que nos dejó, de nuestra mayordomía. Y es lo que nos cuenta esta parábola, que un día iba a volver este noble ya como rey para hacer cuenta con su siervo. Pero dentro de sus siervos que tenía, ¿sí?, este noble, había quienes no lo querían, no lo apreciaban. Y en cuanto él se fue, dice que mandaron una comisión para decir: no te queremos con nosotros, no vuelvas, ¿sí? Así estamos bien. Sin embargo, un día este noble regresó, pero ahora regresó ya con el reino. Y donde hay un reino, hay un rey. Y si hay un rey, hay un reino, ¿verdad? Bueno, este rey volvió y ahora hizo cuenta con su siervo. 3 de ellos, por lo menos, nos menciona en la parábola. El primero multiplicó 10 veces lo que le había dejado. Los 10 que les dejó, ganó otros 10. Aquel que le dejó 5, ganó otros 5. Pero hubo un siervo que no lo perdió, pero tampoco ganó. Y él dijo, justificándose: yo sé que eres un amo, un señor duro, severo, ¿sí?, que siembras, ¿verdad? Cosechas donde no siembras, ¿sí? Tomas de donde no pusiste. ¿Cómo era este amo, este señor? Muy severo, ¿no? No siembra, pero cosecha. No pone, pero saca. Ya eso nos da una idea de que este rey, este amo, es severo, es duro. Y él le dice: si sabías que yo era así, por lo menos hubieras dejado mis bienes en el banco para ganar intereses. Por cuanto no hiciste esto, ¿sí?, el Señor le va a decir que ahora le quiten lo que él tenía y se lo den al que tenía 10. Y dentro de la multitud que escuchaba esta parábola, hubo uno que dijo: Señor, pero él ya tiene 10. Él ya tiene, ¿por qué darle más? Bueno, este señor, que es severo, va a decir lo siguiente: pues os digo que todo aquel que tiene, se le dará más. Mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Nuestra mayordomía, hermano, cuidando de lo que Dios nos ha dejado, de nuestro Señor. Este Señor es severo. Entonces vemos que en esta primera parte vemos a un Señor compasivo, con Zaqueo, ¿no?, yendo a su casa, entrar, buscarlo, salvarlo, busca. Pero también nos cuenta la otra cara de este Señor. Este Señor es severo. Este rey es duro. Y un día va a venir a hacer juicio, justicia, vamos a rendir cuenta de lo que Él nos ha dejado. Dicho esto, dice Lucas, iba adelante subiendo a Jerusalén, versículo 28. Así que Jesús dejó que la parábola hiciera su efecto y lentamente emprendió el camino con rumbo a Jerusalén. Estando ahí, o caminando, aconteció que llegó, dice, a Betfagé, luego a Betania y al Monte de los Olivos. Estos nombres de lugares son muy conocidos ya para nosotros, ¿verdad?
Betania, por ejemplo. ¿Qué aconteció en Betania? Vivían unos amigos de Jesús. ¿Quiénes eran estos amigos? María, Marta y Lázaro. Lázaro. Ahí vivían. Bueno, Betania estaba cerca de Jerusalén. El monte de los olivos o el huerto. ¿Se acuerdan qué aconteció ahí? Ahí Jesús fue arrestado. Así que estos lugares estaban cercanos a Jerusalén. Muy cercanos a ella. En San Juan capítulo 12, San Juan nos va a decir que el evento de la resurrección de Lázaro pasó un día antes de ir a Jerusalén. O sea que en este momento que él llega a Betania, resucita a Lázaro. Y nos va a contar la historia, ahí San Juan nos va a decir que una vez que Lázaro fue resucitado, los principales sacerdotes estaban enfurecidos por lo que había sucedido. Y saben, ahora no solamente el objetivo era Jesús, ahora dice que también tenían la intención de matar a Lázaro, porque muchos de los judíos habían creído en Jesús por lo que había hecho y ahora le seguían. Jesús no es el único perseguido. Y hoy en día, la iglesia también lo es. Los seguidores de Jesús también lo son. Tal vez nosotros no disfrutamos de una libertad para congregarnos, para publicar nuestra fe. Pero hay lugares, como en el Medio Oriente, donde por ser cristiano, simple y sencillamente por eso, estás muriendo. Se están muriendo las personas. Por decir que creen en Jesús. Están en la mira estos que creen en Jesús. Desde ese día también Lázaro estaba en la mira para matarlo. Dice que Jesús, llegando ahí, envió a 2 de sus discípulos. Este Señor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, también es característico de él enviar a sus discípulos. Cuando ya tuvo a 70 de sus discípulos, nos va a narrar los evangelios, que envió de 2 en 2 a sus discípulos a predicar el evangelio. Nuevamente aquí nos dice que envía a 2 a la ciudad cercana, al poblado cercano. Muy característico de Jesús. El Señor sabe que necesitamos ayuda. Si estamos solos y caemos, ¿quién nos levantará? Pues nos tenemos que levantar nosotros como podamos. Por eso es bueno tener a otro para que te ayude a levantarte, dice las Escrituras, ¿verdad? Si sufres un ataque, pues tendrás otro que te ayude a defender. ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano? Aquel que fue emboscado, que fue atacado, seguramente iba solo, porque estaba solo ahí tendido en el camino. Creo que si hubiese ido con otro, pudieron haber hecho frente a los ladrones. Por eso es importante, y el Señor lo sabe, que no es bueno que sus hijos estén solos. Y eso lo vamos a escuchar desde el Génesis, ¿no? Cuando le dice a Adán, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero no solo es en el matrimonio la ayuda idónea, también es tener amigos, ¿sí? Tener hermanos en la fe, que nos ayudemos. Jesús envió a 2 de sus discípulos a la aldea siguiente y le dijo, entrad en ella, al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Y este hecho indicaba a sus discípulos
el progreso que iba a venir o que ya se estaba dando. Les dijo: id a la aldea de enfrente y van a hallar un pollino ahí atado. Pero ese pollino, es una cría de la asna, no ha sido montado, es nuevo. Nadie lo ha montado. Bueno, al introducirse el Señor a la historia, a este mundo, sucedió algo que nunca había sucedido, algo nuevo. La Virgen concibió y dio a luz por obra del Espíritu Santo. Así nació el Salvador, en un milagro virginal, por obra del Espíritu Santo, por el poder de Dios, se encarnó y se hizo hombre. Eso es algo nuevo. También dice que cuando fue sepultado, como ya estaba cerca el día sábado, que era el día en que no se podía hacer ninguna obra, y no sabían cómo hacerlo rápido para sepultarlo, José de Arimatea dio su sepultura, una sepultura que no había sido usada, nueva, para que él lo tuviera. Algo nuevo. Esta idea de algo nuevo lo vamos a encontrar a lo largo, ¿sí?, de los evangelios, a lo largo de las cartas. El reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos se ha inaugurado, ha llegado con Jesús. Y el reino de las tinieblas que domina este mundo, ahora se va disipando. La luz en las tinieblas resplandece ante la llegada de este Señor, de este Rey. La luz en las tinieblas resplandece. Y al resplandecer la luz en las tinieblas, nacen nuevas criaturas. Hay nuevos nacimientos, hay nueva vida en Cristo. Nuevos hombres, mujeres, transformadas a la imagen de Jesús. Todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo es hacerlo nuevo. De tal manera que Apocalipsis nos va a decir que vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. Una nueva ciudad, una nueva Jerusalén. La idea de algo nuevo suena en todo el Evangelio. En el Evangelio del reino de Dios. Versículo 31. Si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis, porque el Señor lo necesita. Fueron, como les había dicho, y sucedió así. Lo hallaron como Él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? ¿Y qué dijeron ellos? Lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Porque el Señor lo necesita. Algunos usan esta palabra de lo necesita como si el Señor requiriera de algo que Él no puede lograr y por eso requiere de ayuda. Pero en el griego, la idea de esta palabra traducida al español no es esa. Más bien es el Señor lo ordena, el Señor lo demanda. Esta palabra en griega es demandar, exigir, ¿sí?, ordenar. Porque si no fuese el Señor, ¿verdad?, pues no tiene autoridad para demandarlo. Siguiente, esta palabra Señor, en el griego, kurios, dicen, ¿verdad?, así se traduce, como Señor, se usa en los dos versículos, en el 31 y en el 34, pero también el término dueños también habla de Señor.
Este término en ese tiempo solamente era usado para el César. Solo al César se le podía decir Señor. Jesús sabía que sus discípulos lo conocían a él como el Señor. Por eso cuando él encarga a que vayan sus discípulos, la palabra clave era esa. Cuando ellos escuchen que el Señor lo necesita, entonces no iba a haber problema. Esta palabra es clave para la iglesia hoy en día, hermanos. Cristo Jesús es el Señor. No hay más Señor. Lo decíamos, ¿verdad? Hay un solo dueño, un solo Señor de toda la creación. Cristo Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de lo que está allá en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, porque Él es el Señor. Y nosotros muy confiadamente decimos, Él es el Señor de mi vida, Él es el Señor de mi casa, es el Señor de todo lo que poseo, porque hemos entendido que tenemos un solo Señor. Cristo Jesús es el Señor. ¿Saben? Muchos cristianos del primer siglo, por decir que Jesús era el Señor, también fueron condenados a muerte. Fueron al Coliseo a morir por las fieras. De esa manera, solo por decir que Jesús es el Señor. Y nuevamente, en esos lugares, por confesar que Jesús es el Señor, muchos están muriendo. Esta palabra es clave, hermanos. La primera traducción de la Biblia del hebreo al griego, 300 años antes que Jesús naciera, se hizo la primera traducción llamada Septuaginta, una traducción al griego. Y en esa traducción cambiaron el término Jehová por Señor. Por eso en Biblias como la NBI, en el Antiguo Testamento, ya no va a aparecer Jehová, sino el Señor. Porque desde el tiempo hebreo, ¿sí?, el pueblo de Israel, el término que ellos usaban para Dios era el Señor. Porque era un nombre incluso innombrable para ellos, ¿verdad? Entonces era más conocido como el Señor. Siguiente. Trajeron a Jesús el pollino, lo subieron encima y continuaba caminando el Señor. Continuaba avanzando. Versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Nuevamente esta frase resuena. ¿Se acuerdan cuándo se escuchó esta frase? ¿En qué momento de la historia? ¿Alguien recuerda? Cuando Él nació, cuando los ángeles aparecen a los pastores. Ténganlo presente, hermanos. Cuando los pastores estaban con su rebaño, una multitud de ángeles celestiales aparecieron a ellos y les dijo: gloria, paz en el cielo y gloria en las alturas, y buena voluntad para con los hombres. Esta frase se deja oír nuevamente. La multitud no se pudo contener más. Al ver cerca el panorama, la panorámica de la ciudad de Jerusalén, que estaban llegando, que iban con el rey avanzando,
La multitud no pudo más y gritó de alegría y de gozo. Invadió sus corazones y a todo pulmón gritaban: paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Estos gritos, hermanos, se habían contenido. Estos gritos desde la antigüedad se habían detenido. No se escuchaba. Muchos profetas anhelaron este momento, ver este momento de entrar al Rey de Reyes a la ciudad, gritar y ver al Mesías, al Salvador, a su Señor, y gritar: paz en el cielo, gloria en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quisiera que alguien busque San Juan 6:15. Incluso hubo un momento, después de la alimentación de los 5,000, que la gente se emocionó tanto y dijo: este es el profeta. Vayamos, tomémoslo y hagámoslo nuestro rey. ¿Alguien lo tiene? 6:15, San Juan, que lo lea fuerte. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte El Sol. Cuando Jesús supo que la multitud lo iba a tomar y lo iba a llevar a la ciudad para hacerlo rey, él lo contuvo. No era el momento. No era el momento. Este era el momento. Por eso nosotros decimos que todas las cosas para el Señor tiene su tiempo. Todo debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. ¿Sí? Todo tiene su tiempo. Por eso para nosotros confiamos cuando estamos pasando por cualquier circunstancia, decimos: el Señor tiene su tiempo. Él sabe por qué estamos pasando por esto. Pero también viene el gozo y la alegría cuando viene la paz. Viene el sosiego, ¿verdad? Después de la tempestad. Viene la paz que tanto anhelamos. El Señor tiene su tiempo. Él sabía que era ya el momento y iba camino a Jerusalén. Y lo que tanto se contuvo, ahora Él los dejó que gritaran, aún cuando a algunos les incomodó. Había llegado el momento en el plan de salvación, en el plan de Dios. Había llegado el momento exacto para que el Señor entrara a Jerusalén y fuera crucificado. Va a llegar un momento, hermanos, al final de nuestra carrera. Va a llegar un momento al final de nuestros días, porque no somos eternos aquí, somos peregrinos, pero todo tiene su tiempo. Él sabe cuándo. Pero ¿saben? Así como estos discípulos vieron la panorámica de la ciudad, la Jerusalén, acompañando al Rey de Reyes y Señor de Señores, un día, al final de nuestros días, al final de nuestra carrera, nosotros vamos a poder ver el panorama de la nueva Jerusalén, entrar a la ciudad celestial. Y podemos gritar: gloria a Dios en las alturas. Gracias, Señor. O como el apóstol Pablo: he acabado la carrera. He concluido la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y no solo a él, sino a todos aquellos quienes aman su venida. Imagínese usted, un día, estar ahí para entrar a esa nueva Jerusalén, a esa ciudad celestial, donde muchos de nuestros hermanos ya se han adelantado. Un día estaremos todos ahí.
Concluyo con los últimos versículos 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. A lo largo de la historia, hermanos del cristianismo, desde el Antiguo Testamento, ha habido oposición para los que proclaman a Dios como el Señor de sus vidas. Ha habido oposición en reconocerlo como el Rey soberano y han intentado detener este avance. Han intentado callar voces para que no se escuche que Jesús es el Señor. Hoy, físicamente está sucediendo, lo había dicho. Muchos cristianos están muriendo, pero también lo es de manera ideológica. Muchos están callando, muchos nos quieren callar también. Que no reconozcamos al Señor Jesús como el soberano de este mundo. Y nos dicen: no hay absolutos. La verdad lo tienes tú y lo tengo yo. Porque no hay un soberano para ellos, para el mundo. Pero para nosotros lo hay. Hay un solo Señor. La invitación y la respuesta de Jesús es que estos que le siguen, estos que son sus discípulos, no pueden callar. No pueden callar. Deben seguir hablando y reconociendo y diciendo que Jesús es el Señor. La iglesia fue hecha para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de nosotros, de la iglesia. Ese es el propósito de que Jesús vino a salvar, ¿sí? Vino a buscar lo que se había perdido, para que ahora Zaqueo proclame a Jesús como el Señor de su vida, para que aquellos a quienes ha dejado como administradores lo reconozcan como el Rey y soberano de todo. Hoy es el tiempo para que la iglesia proclame, levante la voz, no estemos callados, no nos encerremos en estas cuatro paredes, sino que vayamos allá y proclamemos que Jesús es el Señor de todo y de nuestra vida. Podemos o intentarán muchos callarnos, pero tristemente algunos callan por cobardía, por vergüenza de decir que Jesús es el Señor. Que no acontezca eso con nosotros. Que no pase esto con Jesús de Nazaret, sino con seguridad digamos: Jesús es el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que nos exhorta también, Señor, que nos redarguye. Y que al redarguyirnos, Señor, también nos hace que confesemos que muchas veces hemos callado voluntariamente, porque así lo hemos decidido. Por la circunstancia que sea, hemos callado. Pero hoy, Señor, hoy tú nos invitas, Señor, a no callar, a proclamar que tú eres el Señor, que tú tienes la autoridad, que tú tienes el poder. Hoy tus siervos nos inclinamos ante ti para reconocerte como el Señor de nuestras vidas, para que nos uses, para que extendamos tu nombre en todo el mundo, para que llevemos la buena noticia
de que este es el tiempo agradable, de que visitas los hogares, las casas, como lo hiciste en la casa de Zaqueo. Pero también que nos exhorta y nos advierte que un día vendrás a hacer cuentas con nosotros. Prepáranos, Señor, prepara nuestros corazones para recibirte un día, sin miedo, sin temor, sino con gozo y alegría. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.